Antes de ustedes, antes de usuarios y consumidores y todas las otras ONG que tanto trabajan día a día, desde el anonimato hasta que un día le sale una buena y son noticias, porque así pasa, Sí. así pasa. Oficinas de consumidores y demás desde cada municipio y comuna. No es que el Enargás, el ENRES, son como mi representación ante la empresa. Deberían. ¿Son o no son? Deberían. La verdad es que creemos que no funcionan de esa forma, ¿no es cierto? En general terminan, no sé qué tipo de control tienen, pero nosotros creemos que no es suficiente los controles que están llevando a cabo los organismos de control. Bueno, y la otra. Imagino que todo esto comienza de ustedes verlo en la práctica, el aumento, o porque usuarios y consumidores, che, mira, pasó esto y no había audiencia pública. El cálculo es fácil, porque toda esta información o tiene que estar en la empresa o en el Enargás. Sí, sí. No puede no estar. No, claro. No podemos hacer, che, Guille, tráeme todas las facturas tuyas desde el 2013 al presente. No. Ahí el hombre invisible también. No, está claro que la empresa tiene todos estos datos y que, bueno, tendrán que ponerse a trabajar un poco porque es retroactivo. Retroactivo quiere decir que vamos a tener que volver al 2014, a la fecha, devolver todo eso y volver la tarifa que teníamos al 2014, sumado al aumento del 2016. No sé si se entiende. O sea, sí. Restamos el 2014, el 2016 va a quedar vigente porque es otro aumento que nada tiene que ver con este fallo. Menos entre los septiembre y septiembre que vos aclaraste. Exactamente. Escúchame, te escuché creo que con Guillermo, explicar cómo es el precio de pozo en Boca de Pozo. Dale, porque eso es una locura que no puedo entenderlo. Esa fue la última audiencia que tuvimos. ¿Qué hay? Acá. Una maquinita que sale y dice un metro cúbico. Que es, digamos, el transporte que lleva desde Boca de Pozo, de los productores, de quienes nos venden el gas. Sí, claro. De los proveedores, perdón, quienes nos venden el gas, hasta las subdistribuidoras de cada provincia. Entonces, eso tiene un valor que se va cambiando cada 6 meses, se va aumentando cada 6 meses. ¿Qué es el precio en Boca de Pozo? Exactamente. Ahora, tengo otra duda, doctora. Yo tenía entendido, y a lo mejor estoy mal informado, que tanto las petroleras como las mineras declaraban lo que obtenían por declaración jurada, que no había un control directo. Bueno, el control, la verdad... Ay, te pongo en un lío. ¿Cómo lo están haciendo? No, nosotros, el tema de controles es algo que nos excede, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Bueno, contame de la práctica. En la práctica nosotros creemos, bueno, la tarifa, por ejemplo, tiene distintos rubros, entonces van aumentando, por eso este gobierno había planteado hacer audiencias cada 6 meses para ver los distintos aumentos de los distintos rubros. En este caso, el aumento del gas en Boca de Pozo, que cada 6 meses tiene un aumento distinto que no sabemos por qué. O sea, en qué influye, qué tipo de diferencia hay que nos va a aumentar cada 6 meses. Es algo que la verdad es que no nos termina de quedar bien en claro. Entonces, los controles que tienen estas entidades, la verdad es que no sé a qué es lo que abarcan, cuánto abarcan del control que les hacen, o si tienen o no tienen un control. Ahí la verdad es que... Ay, Valeria, si no lo sabes vos... Estamos en problemas. No, nosotros no sabemos, intentamos dentro de lo posible, bueno, estar atentos a los cambios pero los controles que la verdad es que a veces nos exceden y nosotros reclamamos bastante todo el tema que tiene que ver, pero esto es algo que hay que reclamarle al Estado y una vez más insisto en los mismos consumidores y los usuarios de productos y servicios que se animen y que empiecen a hacer los reclamos formales y no quedarse en una simple queja, porque esto es lo que nos ayuda a todos a poder llegar a fallos como este. Claro. Teniendo también la denuncia formal de cada consumidor que tiene un problema, ya sea con un servicio público o con cualquier producto que pueda tener que ver con los consumidores. Es cierto, una vez nos visitó, creo que el año pasado, sí, te diría que el año pasado, nos visitó uno de los representantes que tuvo Rosario en el grupo de profesionales que modificaron el Código Civil y Comercial. Y nos decía
¿Esta doctora, la doctora Nicolau, puede ser? Sí. Ah, sí, bueno, ahí está. Sí. Noemí Nicolau. Sí, una Noemí. eminencia. Una eminencia. Y nos decía que el gran salto, más allá de aquellas cosas formales que van a ser para el comentario, digamos, de los medios, porque el tema familia y demás, bueno, eso es más fácil comentarlo porque es más cercano, que el gran salto del nuevo código eran los derechos del consumidor. Bueno, nosotros, claro, ahora pasó a integrar formalmente el código. No obstante, tenemos un montón de derechos en nuestro código reformado. Seguimos con el gran problema que dije hace un ratito de no estar adheridos a la Ley de Defensa del Consumidor en nuestra provincia. Entonces, hay una puja según el criterio de cada juez, por más que nosotros tenemos, es más, nosotros tenemos los derechos del consumidor amparados en la Constitución Nacional. Y sin embargo hay jueces que no lo consideran, no quiero decir válidos, pero bueno. Pero la Constitución no es la ley madre. Claro, bueno. Lo sorprendo con lo que digo. Bueno, sin embargo, no sé por qué, no tiene explicación. Obviamente de nuestro lado menos, nosotros que defendemos al consumidor, no podemos entender cómo puede haber un pensamiento que no se acate a las leyes, a la Constitución y nos digan, bueno, no, acá no va al consumidor, va por la ley común. Y bueno, le saca un montón de... A ver, no decimos que la ley común no nos sirva también como consumidor, pero le saca un montón de beneficios que le otorga la Ley de Defensa del Consumidor en casos particulares que tienen que ver con el consumidor. El tema de que sea un trámite más rápido, el tema del acceso gratuito a la justicia, distintos beneficios que nos da la ley, que nos da el código, que nos da la Constitución y bueno, a veces no se implementan como debería en la práctica. Por eso digo, por ahí la teoría es una cosa, la práctica es otra, lamentablemente, y nosotros insistimos y pedimos siempre, hace unos años que venimos pidiendo a los legisladores que tengan en cuenta esta adhesión a la ley para poder tener un poco de mayores beneficios y facilidades en todo lo que tiene que ver con el consumidor. ¿Por qué? Porque la ley debe detallar casos puntuales, imagino. Porque si no, me imagino en tu caso, y junto a los otros chicos y chicas que te acompañan en Usuarios y Consumidores Unidos, es simple, hago el escrito porque me amparo en la Constitución y en el Código Civil y Comercial, artículo tanto, listo, ya está. Y en la ley. Más? Pero si no existiera la ley, lo mismo me No, bueno, ahí está, la ley, claro, la ley puntualiza distintas cosas. El código y la Constitución son más generales. Conceptos generales. Claro, son conceptos generales. La ley puntualiza más como lo que le decía del acceso a la justicia gratuita, de distintos beneficios puntuales que uno tiene, establece claramente quién es consumidor, quién es proveedor, o sea, da en detalle distintas cuestiones para uno saber si está dentro del consumidor que ampara la ley y puede pedir los beneficios que nos da la ley, teniendo en cuenta si somos o no consumidores. O sea, está claro quién es consumidor, quién no es consumidor, hay una vigencia de los contratos, o sea, tiene distintas cosas establecidas puntualmente para los consumidores, en específico. Lo otro es general. Es decir, doctora Valeria, que usted me confirma lo que todos los invitados que suelen pasar por aquí hacen referencia, que uno de los grandes problemas de Argentina son los controles. Sí. Estamos hablando ya en general y de todos los ámbitos. En general, al menos a título personal lo digo porque no quiero involucrar a nadie más, pero nosotros tenemos bastantes reproches al Estado en cuanto a los controles. Y los organismos de control, y el mismo Estado y los mismos gobernantes que tenemos que creemos que deberían a veces intervenir de manera más importante en algunas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. El tema de los aumentos de agua, el tema de aumentos de energía de la EPE, que son provinciales. Bueno, nosotros nos encontramos bastante desamparados en cuanto a consultas y reclamos de los consumidores. Nosotros en la EPE no tenemos ni siquiera ente regulador, entonces uno hace el reclamo directamente ante la empresa, que es quien decide si es viable o no el reclamo. Si no es viable, ¿qué hacemos? A la justicia. Mira, casi todos los años esto ocurre, y recuerdo siempre la respuesta de los distintos directorios, niveles de la EPE. Nosotros
no ponemos el precio, nosotros trasladamos lo que nos cobran. Es decir, esa es la respuesta histórica. Pero sin entrar en el tema del EPE, ¿cuál sería el ranking de los 5 reclamos más comunes en los últimos 5 o 10 años? Bueno, históricamente los históricos... Y contame algunos que haya desaparecido. No, desaparecido lamentablemente... No, la compra de trompos, que ya no se usa. Claro, bueno, ahí no sé. Pero los históricos son todo lo que tiene que ver con telefonía, tanto fija como celular, es un reclamo histórico que en general ¿Pero por qué fija? Si ni bueno, fija, por ejemplo, fija. sí, pero bueno, hay gente que sí utiliza la telefonía fija o piden traslado de líneas y no les dan el traslado, o tienen el teléfono con alguna avería, no le funciona y no les hacen la reparación y están... Bueno, nosotros tuvimos varios casos de gente que estuvo hasta casi un año o más de un año incluso teniendo el teléfono descompuesto, pagando la factura mensualmente. Sí. Hemos intimado primero, como corresponde, hacer un reclamo vía telefónica, pedir un número de reclamo, que es lo que siempre se aconseja. No tuvimos respuesta, carta documento, no tuvimos respuesta hasta llegar a un amparo. Al día del amparo, a los 2 días, les solucionan el problema. Entonces... ¿qué pasa con eso? O sea, hay que llegar a la instancia judicial para que a la gente le solucione. Para la empresa. Pero sin embargo hay algunos lugares donde no tienen buena señal de celular, entonces necesitan tener telefonía fija en casa, por distintas cuestiones. Escúchame, Valeria, y a ver, una cosa es tener la suerte, que por ahí cualquiera de nosotros puede decir, tengo tal problema. Ay, ¿por qué no ve a los chicos, a las chicas de usuarios y consumidores? No, llamá acá, allá. Y la otra, el que lo encara solo, que sistemáticamente termina diciendo, te ganan por cansancio. Claro. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Es inexorablemente cierto? Sí, por ejemplo... ¿O hay ciertos sectores o ciertas empresas que vos tenés que decir, no, mira, la verdad que a mí me tocó esto que responde... No, la verdad en este momento... Ay, no se me ocurre nadie que diga, qué bien, cómo nos han atendido, con qué rapidez. Te ganan por cansancio. Ganan por cansancio. Principalmente, debo decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con un reclamo que nosotros mandamos a veces, todos los reclamos que tienen que ver con consumidor, nosotros tenemos la Secretaría de Comercio, que es, digamos, la única que puede aplicarle multas a las empresas incumplidoras en cuanto a lo que tiene que ver con el consumidor. Sí. Entonces, nosotros mandamos a la gente siempre a que haga el reclamo en la Secretaría de Comercio. ¿Qué pasa con esto? Los llaman a audiencia, digamos, la Secretaría lo que tiene que hacer es citar a las 2 partes a una audiencia. Están teniendo audiencias a 3 meses para llamar a la primera audiencia. ¿Por qué caso? Ponemos un caso. ¿Cuántos minutos nos quedan, Guille? ¿2 minutos nada más? ¿O me hizo señas de que era de algún partido? Ah, no, que era peronista. Bueno, ¿cuánto? Casos, por ejemplo, algún problema con la compra de un producto, compramos un producto en un supermercado con algún problema defectuoso o en cualquier negocio de electrónica, por ejemplo, puede ser. Compramos un aire acondicionado, supongamos. Sí. Se ve que te pasó mucho este verano. Pero, por ejemplo, digo, lo compramos en época de calor, lo queremos usar cuando hace calor. Nos van a dar una audiencia dentro de 3 meses para solucionarnos el problema del aire acondicionado. Llegamos al frío, no pudimos usar el aire acondicionado. La primera audiencia no se presentó a la otra parte. Llaman a una segunda audiencia, se nos fueron 6 meses del año para poder iniciar un reclamo. ¿Vamos a la otra punta? O como dice mi amigo que está ahí, ¿de qué lado de la mecha estás? Nosotros, los consumidores, ¿tenemos conciencia de nuestros derechos? No, falta de información. De que no nos pueden tratar como tontos, que no nos pueden engañar tan fácilmente. No, lamentablemente nosotros creemos que hay una falta de información importante en lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores. La gente no sabe qué es lo que puede o no puede reclamar y cuáles son los derechos que tiene. Y a veces también lo que pasa es que a veces a uno le da hasta vergüenza reclamar algo que yo peleo bastante. A mí me pasa. La gente te mira feo cuando uno hace un reclamo. Digo, pero si yo estoy reclamando algo que me corresponde, el que se tendría que sentir incómodo es la otra parte que no está cumpliendo con su obligación y no yo sentirme incómoda de hacer un reclamo por un derecho que tengo. Eso es falta de información. Así que creemos también que sería importante que el Estado, a través de sus organismos que tienen los distintos entes de la Oficina de Consumidor, la Secretaría, la Defensoría,
deberían impartir mayor comunicación e información a todos los consumidores para hacerles saber cuáles son los derechos que tienen y qué es lo que pueden hacer valer.